Hola, ¿cómo están? Esto es Transición 2030, yo soy Cata Delía y los vamos a acompañar esta noche pensando la transición energética en contexto de cambio climático. Vamos a abordar un tema que lo hemos tratado en este programa, pero desde otro lugar, el campo. A ver, vamos a pensar algunos datos. Según las Naciones Unidas, el campo produce el 22% de las emisiones globales. Es mucho, pero también el campo es parte de la solución cuando uno piensa en mitigar los efectos del cambio climático. Y si pensamos ya en América Latina y pensando en lo que pasó este año en Brasil, en Belén, en la Cumbre Climática Mundial, el campo en las Américas es parte de la solución, es vanguardia. Saben ustedes que en las Américas se producen 1 de cada 4 toneladas de los alimentos que van para todo el mundo, para alimentar el mundo. Y en América también está la vanguardia y la tecnología para la transición en el campo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de pensar en este programa, por supuesto, aprendiendo nosotros, escuchando a las voces, a los expertos, a los líderes del sector, sobre cómo el campo puede transformarse en la Argentina en una oportunidad justamente a partir de ser sustentables para crecer y para aportar incluso mejor a la economía argentina. No les quiero quitar más tiempo, tenemos realmente invitados de primer nivel, así que bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nuestro primer invitado es Andrés Costamagna. Es la primera vez que viene al programa. Él y la Sociedad Rural, porque él es el director de la Sociedad Rural Argentina y además es el co-coordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la Sociedad Rural. Bienvenido. Oh, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por invitar a la Rural y por invitarme a mí en particular. Estábamos hablando fuera de cámara, y baño de autocrítica para nosotros, no es que no hemos hablado sobre el campo y el cambio climático, el campo y la sustentabilidad y todo lo que el campo tiene para aportar. Hemos hablado en este programa, pero poco. Y vos me preguntaste por qué, y yo dije, bueno, baño de autocrítica porque hay algo de prejuicio en todos los que no estamos en el área del día a día. Cuando hemos aprendido acá que el campo, y lo contábamos en la presentación de este programa, es vanguardia, no solamente en Argentina, sino en la región, en muchas de las estrategias para mitigar el cambio climático. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo lo piensan desde la sociedad rural y por qué vos llegás a ese área. Bueno, principalmente somos parte de la solución y nunca fuimos parte del problema. El campo siempre fue gran parte de la solución a poder hacer prácticas sostenibles para sostener la seguridad alimentaria, pero también para mitigar el cambio climático a través de reducciones, de evitaciones o de capturas de carbono que podemos hacer a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis vieja es la de combustible fósil, que decidimos ponerla en la atmósfera para movernos. La fotosíntesis nueva es la que captura ese exceso de dióxido de carbono, pusimos en la atmósfera y lo podemos guardar. Eso es lo que puede hacer Sudamérica. El resto de los continentes tienen dificultades o políticas o climáticas o se quedaron sin los recursos naturales porque decidieron avanzar sobre ellos. Entonces, lo que dice el ICA y demás es somos parte de la solución. Obviamente que eso hay que ordenarlo para que suceda y que se vuelva una gran oportunidad para Sudamérica y para Argentina en particular. Pero bueno, en definitiva lo que hacemos en la sociedad rural, cambiamos un paradigma que teníamos nosotros cuando ingresó Nicolás Pino y Marcos Pérez a la conducción,
decidimos ser propositivos y ponernos delante de la agenda y no ser reactivos. Y ahí cambió la Comisión de Ambiente, la Comisión de Sostenibilidad, y a tener esta mirada de más diálogo, más apertura, conocer al otro. Tenemos diálogo con 17 organizaciones de la conservación y creemos en la conservación y no en la preservación. La preservación deja afuera al hombre, la conservación incluye a la familia dentro de la estrategia. Entonces, bueno, ahí empezamos a definir un perfil, una manera y una forma de estar en esto. Hace mucho, perdón que te interrumpa, pero me interesa mucho cómo se dieron esas discusiones adentro de la sociedad rural hasta llegar a este camino. Porque vimos que no funcionaba el estar de detrás. También vimos que no funcionaba solo dialogar con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tenemos que hablar con Cancillería para la política hacia afuera, que eso ya lo hacía la rural, pero también hablar con el Ministro de Ambiente y sus funcionarios y con los directores de cambio climático y entender la agenda y ver cuál era la propuesta. Algunas charlas eran muy amigables, otras eran muy áridas, dependía la ideología que tenía cada funcionario, dependía el objetivo de cada gobierno, pero fue cambiando nuestra manera de enfrentar el tema. Entendemos que hay un permiso social, entendemos que nos demandan transparencia, entendemos que nos demandan trazabilidad de procesos, bueno, y eso es todo una construcción que hay que hacerla y tener un camino. Porque te interrumpo, porque para decirlo en criollo para nuestros televidentes que nos miran de todo el país en A24 y mucha gente no tiene nada que ver con estos temas ni con el campo, hay muchas cosas que piden los mercados internacionales que si no los productores se quedan afuera. También, claro, ¿no? y nosotros estábamos acostumbrados a no estar afuera. Y estaban acostumbrados a no estar afuera, entonces hay que adaptarse, o sea, ya sea por interés o por pragmatismo, pero si hoy la salida de la Argentina es ser un país exportador de energía, de minerales, de alimentos, y no vamos a estar con prohibiciones respecto a cómo hacerlo o qué queremos hacer, a partir de ahí tenés que ayornarte al sistema que te propone el cliente. Y el cliente empieza a pedir algunos requerimientos. Esos requerimientos básicamente son de información. En la Argentina no tenemos consumidores que pidan saber cómo llegó esa banana a una verdulería, pero en otros lugares del mundo sí quieren escanear un QR que está en una caja y tener una historia. Sobre todo Europa, ¿no? Europa, algunos clientes asiáticos también, algo de Estados Unidos, pero son no todos los clientes. Los alimentos en general es un tema transversal a todos, pero todo el mundo depende de un salario y trata de pagar poco por los alimentos porque quiere hacer otras cosas con su salario. Entonces, estas demandas, hay lugares que son más tensionadas, otras veces son barreras para arancelarias o son barreras de mercado. Algunas pasan de ser un atributo a ser después una condición de mercado. Hoy tenemos libre deforestación por la Unión Europea, que el Parlamento hoy no resolvió nada, veremos si lo resuelve mañana. Pero bueno, era un atributo que podíamos dar al producto, que haya sido producido café, cacao, madera o soja o carne, libre de deforestación, y ahora es una condición de mercado. Si no la tengo, no te compro. Bueno, hay que ir adaptándose y teniendo esa mirada que es más transversal y más general, digamos. No solamente el reclamo social puntual de alguien, sino, bueno, a ver, ¿para dónde va esto? ¿Cómo va a ser? Adaptémonos o resistimos. Si resistimos, estamos fuera de mercado. Claro, te quedas afuera. Ahora, Andrés, me interesa mucho que nos cuentes, lo ves hasta en la página de la Sociedad Rural, que ustedes miden datos. Claro. Y tienen una página que es específicamente para los productores, donde hay un sello de triple impacto que ustedes incentivan a que los productores lo tengan, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros siempre la mirada fue más allá del carbono. O sea, muchas estrategias se hicieron sobre solo carbono, que parece como el primer transable que hay. Claro, como reducir las emisiones y ya. Reducir las emisiones y que alguien me pague por eso. Sí. O sea, el primer transable. Nosotros siempre tuvimos la mirada que tenía que tener la mirada social y la mirada económica dentro de este triple impacto, y lo medimos, porque siempre estamos con ese dato mata relato. Cada vez que nos tocaba ir a alguna conferencia o nos tocaba representar a la Argentina en alguna discusión con los europeos, con los americanos, siempre nos basábamos en narrativas. Narrativas que tenían un contexto, pero que no tenían datos,
Nosotros decidimos ir al dato, a la verdad de campo, y a partir de la verdad de campo, sugerir cambios a través. Entonces lo que hacemos es con ese sello, es una plataforma, esa plataforma tiene un calculador, pero a su vez tiene sensores remotos que están montados sobre satélites. Hoy estamos incorporando la inteligencia artificial que nos está dando datos y tenemos socio a la Asociación Argentina Productora en Siembra Directa, con lo cual los próximos días vamos a lanzar nuestra plataforma asociada para gestionar todo lo que se haga en el campo a través de una única plataforma que va a medir todo y te va a dar tu resultado, inclusive el riesgo climático, que es parte del riesgo que asumimos. Si hay un productor que tome decisiones o mejores decisiones, baja el riesgo climático y de esa manera sostiene la seguridad alimentaria, porque si viene una sequía está mejor preparado. Bueno, tiene todo un contexto que mide las tres cosas. Nos miran de todo el país, seguramente hay pequeños productores que te quieren preguntar, ¿y yo puedo anotarme y acceder a ese sello de triple impacto? Para socios y no socios, ¿puede ser? Nosotros estamos desde Tierra del Fuego hasta las cataratas del Iguazú, desde la cordillera de los Andes, de la bahía de San Borombón, están nuestros socios, están las rurales de base, así que no importa el tamaño del productor, hemos hecho desde horticultores de 1 hectárea hasta grandes extensiones en la Patagonia, así que justamente lo hicimos con un modelo que no necesita escala, que se puede hacer desde media hectárea, nos han hecho hacer cannabis indoor en un contenedor, o sea que tenemos modelos desde muy reducidos hasta modelos de grandes extensiones. Y es para cualquier tipo de producción, que eso era lo otro. Todos los sistemas no pueden medir caña de azúcar, o no pueden medir tabaco, o no pueden medir pimiento. Bueno, el nuestro mide cosas que otros no medirían, porque no tiene rédito. Medir soja y maíz son grandes extensiones, resulta fácil, medir la ganadería son millones de cabezas, pero medir caña de azúcar por ahí no era tan interesante para desarrollar el sistema. Bueno, el nuestro lo hace. Ahora volvemos a la estrategia de sustentabilidad, igual todo tiene que ver con todo, pero me interesa mucho conocer tu mirada, ya que tenemos a la sociedad rural aquí en este programa, sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, la parte que involucra obviamente al agro, y si tiene algo que ver todo esto que estamos hablando nosotros con ese acuerdo, o no hay nada ahí que... Bueno, Argentina en el 2026 firmó algo que pide el acuerdo que ratifique, que es tener una manera de contener la deforestación ilegal. La traducción del texto dice tala ilegal, está mal traducido. Ahí lo que quiso decir el gobierno americano es la deforestación. De hecho, ellos tienen una ley para pedir en sus productos, que todavía no se está aplicando, la tiene China y la tiene el Reino Unido, para no traer productos a su país que tengan deforestación agregada ilegal. Esa es una discusión con la Unión Europea, porque la Unión Europea mezcla todo, la legal y la ilegal, y ahí viene la discusión sobre soberanía. Pero dentro del contexto no hay mucho más que eso en esto. Ahora sí, si hubiera un cupo mayor, permitiría inversiones mejores en los ganaderos argentinos, permitiría que esas inversiones lleven a más eficiencia, y en la medida que hay más eficiencia bajan las emisiones, baja el uso de agua, baja el uso de recursos naturales. O sea, si en una superficie puedo producir más, ya puedo proteger otra superficie para no incorporarla. Entonces, todo va en mejorar la eficiencia, y lo que medimos nosotros en definitiva es qué tan eficiente está siendo y cuánto podés mejorar en base a los parámetros medios, y después si querés ir por más, también te ayudamos a ir por más para que seas de lo más eficiente de los sistemas productivos del planeta. Eso lo podemos hacer fácilmente. Ahora sí, específicamente sobre el acuerdo comercial, ¿cuál es la mirada? Es un acuerdo interesante si se nos abre el cupo de carne, por ejemplo, libre de aranceles, permitiría el aumento de la producción. La producción ganadera ha estado estanca porque no había este tipo de acuerdos, entonces producimos mucho para el consumo interno y poco para exportar. Y veremos después qué más, si con biodiesel o algunas otras posibles mercados y estrategias se van a abrir. Hasta que no tengamos la letra final, es todo intuitivo y no sabemos muy bien. O sea, es historia en desarrollo, falta todavía el detalle de ese acuerdo. Sí, y tenemos también la idea de que por orden ejecutiva Donald Trump no lo va a poder hacer tan simple, que tiene que ir al Parlamento para quitar aranceles, y eso va a demorar. De hecho, ya tiene un acuerdo con el Reino Unido que está demorado 90 días. O sea, creemos en el anuncio, creemos que está bien, podría ser por 2 años, es lo que no nos gustaría que sea de más largo plazo,
Pero bueno, cuando lo tengamos a la mano, va a ayudar a la economía argentina y a las inversiones en Argentina. Y eso va a ayudar a que vayamos a este tipo de sistemas más eficientes, porque en definitiva es eso. Si vos medís metano en ganadería es una pérdida de energía. Si yo tengo una vaca que emita menos metano, produce más leche o más carne, y quiero esa vaca en vez de la otra. Ahora tengo cómo medirla y entonces decido cuál criar o cuál no. Entonces, esas tecnologías tienen que venir y esa inversión va a venir de la mano de la rentabilidad. Y si esto no da rentabilidad, es más fácil de hacer. Bueno, siguiendo esta línea, porque lamentablemente se nos voló el tiempo en esta conversación y tenemos otros invitados, pero me interesa que nos cuentes lo más breve posible cuáles son, en la foto de hoy, los desafíos que tiene el campo. Bueno, los desafíos del campo es poder generar trazabilidad transparente en la información. Nosotros en el sello de Triple Impacto incluimos trabajo sostenible que mide a la empresa laboralmente, riesgo climático, cómo son tus decisiones. Entonces, es tener un sistema que con un reporte simple, el que tenga del otro lado pueda auditarme. Y que no necesite ni una tercera parte para ver cómo es. Que simplemente ingrese, vea cómo construimos la información, la valide si necesita la verdad de campo a través de un sistema, que hoy es satelital y mañana podrá ser mucho más digital. Y es esto, es cómo me audita mi cliente final, sin necesidad que nadie opine si lo hice bien o lo hice mal, sino que él crea que lo hicimos bien mirando él directamente. Esa es la mirada. Te puedo preguntar algo en criollo y desde la total ignorancia, pero me pasa que nosotros trabajamos en este programa y podemos aprender varias cosas que el campo tiene para mostrarle incluso al mundo sobre cómo enfrentar, reducir las emisiones, tecnologías. Ya vamos a escuchar a los otros invitados, hay gente de primer nivel como vos, sí, de invitados. Tenés invitados muy buenos. Muy buenos, pero también hay a nivel de agenda pública masiva, hay mucho prejuicio con el campo. Totalmente. ¿No? ¿Hay algo, más allá de nosotros los comunicadores, que me autocritico a mí y a nosotros, que no se nos ocurrió hacer más programas educativos contando un poco esto, pero ¿por qué crees que todavía la gente no asocia que el campo está en estas cosas, en estos temas tan interesantes, sentados en una cumbre climática mundial, dando números, contando desarrollos científicos tecnológicos de primer nivel? O con avances tecnológicos que te permiten reducir un 20% de los fitosanitarios que aplicás para producir lo mismo, a través de una cámara que está montada en un equipo y esa cámara va eligiendo qué es maleza y qué no, y la inteligencia artificial corrige. Y con el vuelo de un dron hacemos muchas cosas. Bueno, básicamente porque la mala noticia vende más que la noticia buena, y la noticia buena hay que construirla en el tiempo y hay que sostenerse. Por eso yo iba al sistema de transparencia y que cualquiera puede ingresar y decir sí creo porque lo estoy viendo, porque lo puedo chequear, porque de esta forma llegué a ver dónde era el sitio de producción, lo comparé. Bueno, y no pensamos que a mediano plazo vayan a subsistir estas auditorías de consultoras, de terceras partes y demás que dicen, sí, cumplió con el protocolo. Creemos que la gente tiene que validar lo que hacemos y para eso el sistema es abierto y lo puede hacer cualquiera, digamos. Lo va a poder chequear directamente quien quiera y nos va a ir corrigiendo también, porque nos va a dar su opinión y tomaremos la opinión para ir corrigiendo. Bueno, Andrés, ha sido muy interesante escucharte, escuchar todo lo que está haciendo de la sociedad rural argentina. Te comprometemos a volver, a que sigan contando el trabajo que están haciendo. Para mí es un gusto porque yo sigo el programa, lo veo. Ah, mira. Así que es un gusto poder estar, compartir. Creo que tenemos una gran oportunidad. Hoy si Vaca Muerta quiere exportar, necesita neutralizar las emisiones de esa energía que va a exportar y le van a pedir que sea carbono neutral. Y el campo puede aportar la otra parte, que es con bosques, con pastizales, con cultivos amigables con el ambiente, capturar ese carbono que Vaca Muerta va a tener que reducir y nosotros exportar energía carbono cero. Y a partir de ahí sí creo que tenemos una ventaja como país. Esperemos que la política nos escuche un poco más, logremos sacar la ley que presentamos al Congreso con la rural y logremos un marco general para que el comercio del carbono en Argentina suceda. Los mexicanos lo tienen en 2014, Colombia 2018, Chile 2022, Paraguay 2023, Brasil 2024, Argentina está en verano. Esto va a suceder si tenemos una ley, y si no tenemos una ley va a ser muy difícil. Muchísimas gracias, Andrés. Te comprometemos a volver. Gracias. Gracias.
estamos con Jorge Gilbert, que le estaba diciendo fuera de cámara que va a tener que hacer de profesor nuestro. Es director de la consultora EEC, fue investigador muchísimos años del INTA. Estoy resumiendo una larga carrera en el tema. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, sos nuestro profesor entonces. Nos estabas criticando la barrida de Transición 2030. Contá qué decías que faltaba. No, bueno, faltaba algo de bio, ¿no es cierto? O sea, siendo tan importante la contribución mundial que está haciendo todas las bioenergías en sus distintas formas, ¿no? En la Argentina tenemos combustibles líquidos, ¿no? Fundamentalmente biodiesel y bioetanol, que poca gente sabe que cada vez que carga combustible en su auto está cargando biocombustible, ¿no? De diferentes niveles de porcentaje, tanto de almidón de maíz como de azúcares en caña de azúcar. También la energía esta que estamos disfrutando acá en el estudio en parte viene de bioenergía a través de todo lo que es la conversión de biogás en generación de energía. Yo me había anotado acá un poco algunos números impactantes, ¿no? 1.210 millones de litros de etanol. Agarra el cuaderno, tranquilo. Tranquilo, estamos ¿no? como en una clase, así que... A ver. 500 millones de toneladas de biodiesel, Sí. 1,2 millones del tema de etanol. Pero que estos números que estás leyendo, ¿qué son? Son lo que está produciendo Argentina por año. A ver, ¿no? sí. 500 gigavatios de energía eléctrica producida por más de 30 plantas de biogás que tenemos en operación en Argentina y la proyección que tenemos, ¿no? Imagínate que Argentina tiene 30 plantas y Alemania, en la superficie de la provincia de Buenos Aires, tiene 9.000 plantas de biogás funcionando. O sea, el techo es impresionante. Y lo otro muy importante es los niveles de reducción de emisiones que estamos logrando con los biocombustibles argentinos. Si hablamos de los biocombustibles líquidos, estamos alrededor del 70-75% de ahorro. Eso quiere decir que cada litro que se consume emite 70% menos que el fósil equivalente. Y hoy en día se están integrando las tecnologías, o sea, tenemos plantas de etanol integradas con plantas de biogás y nosotros, hace más de 20 años venimos acompañando a la industria en toda la parte de medición y certificación para exportación y hoy en energía eléctrica estamos llegando a carbono neutralidad, que significa que el kilovatio hora que estamos consumiendo no emite cero emisiones. Y la tendencia a ir a carbono negativo, o sea, que producir energía que en lugar de emitir permita capturar carbono. Es un poco, te quería Sí. plantear el panorama de lo que es bio para la Argentina y el potencial de crecimiento que tiene. Bueno, vamos a tratar de agregar para el año que viene la barriga, así cuando vuelvas está ahí, bio. Pero igual se nos quejan de todos los sectores, Sí, me porque imagino. pusimos ahí un poquitito de eólica y... Bueno, a ver, quiero empezar por el principio, que te presentes. Yo te presenté, dije que habías trabajado muchos años en el INTA como investigador y que tenés una consultora que se llama EEC, Sí. que me gustaría que cuentes qué es y qué hacen. Bien, fundamentalmente lo que hacemos es, por un lado, toda la parte de mediciones de emisiones, acompañando a todas las industrias, sobre todo en el tema de exportación, porque hay muchos mercados que exigen un mínimo de nivel de reducciones para poder exportar estos combustibles que estamos exportando. O sea, tenemos clientes hace más de 15 años. ¿Se que pueden contar acompañan. algunos clientes como para que...? Y Bio4, Acabio, y todas las de... Que realmente abarcamos más del 90% de la industria argentina, tanto en el tema biodiesel, bioetanol, como biogás y las plantas Sí. integradas que yo te comentaba. También tenemos una alianza estratégica con Intertek, donde nos estamos metiendo toda la parte de certificación, tanto a nivel de organización, a nivel de producto. Cuando vos exportás un producto, la medición se hace por unidad producida, o podés englobar toda la organización, cuánto está emitiendo la organización. Y después el otro área muy importante es el área de proyectos. El área de proyectos de captura de carbono, ¿no? Un poco que se puede derivar por dos lados,
o lo derivás hacia producto, entonces podés exportar un producto carbono negativo, o ingresás en el mercado de bonos de carbono y podés monetizar parte de esa captura. Este es un poco el panorama que tenemos. Es una industria que permanentemente va avanzando a lo largo de todos estos años, y acompañando a la industria. No es que se ha quedado estática en un nivel, sino permanentemente hay innovaciones. Hay innovaciones, por ejemplo, te puedo contar todo lo que es la captura de dióxido de carbono en las plantas de etanol. Cuando se fermenta tanto el almidón como los azúcares, se generan grandes cantidades de dióxido de carbono, que es biogénico. ¿A qué llamamos biogénico? Que fue capturado en el mismo año, por lo tanto, al emitirlo es neutral. Pero vos, si ese dióxido de carbono lo aprovechás, ¿no es cierto?, y reemplazás fósil, estás capturando. Yo digo, el año pasado se nos ocurrió implantar esta idea, ¿no?, que todo el sector agropecuario es un cosechador de dióxido de carbono, porque las plantas con las cuales trabajamos lo que hacen es capturar ese dióxido de carbono. Entonces, toda la industria de transformación posterior lo que tiene que hacer es tratar de manejar ese dióxido de carbono para que vuelva a la mínima cantidad a la atmósfera y aprovechar eso gratis que nos da la naturaleza, que es esa captura que tanto necesita la humanidad para bajar el nivel de emisiones. ¿Puedo entrar en detalle? Pero que lo explique bien fácil, porque yo no soy de este sector, pero me interesa mucho. ¿Cómo trabajan específicamente en la verificación y validación de inventarios de gases invernaderos? ¿Cómo lo haces? O sea, bueno, primero ¿con qué tecnología? ¿Cómo se hace? No es una cosa muy complicada, es una cosa contable. Lo que se hace primero es tomar un inventario de todo lo que usa la empresa, ¿no es cierto? Y después se usan factores de conversión. Viene una empresa y les pide a ustedes el servicio. Exacto. Que lo tienen que tener sí o sí para poder exportar y estar en los mercados. Exacto. Eso o puede ser motus propio, o puede ser el directorio que requiere, o la empresa se ha fijado ser carbono neutral al 2040, 2050. Pero digamos que por pragmatismo la empresa se queda fuera de los mercados y no lo hace. Exacto. Van a ustedes y le dicen, bueno, medime la huella de carbono y ayúdame a reducir. Exacto. ¿Cómo hacen? Bueno, construís el inventario, el factor de emisión te convierte cada cosa que consume en toneladas de dióxido de carbono equivalente, pues son muchos gases y todo se convierte, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como un contador que tenga dólares, pesos y tiene que aplicar la conversión de cada moneda para poder sumar a fin de año. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Un Excel. Sí. No es sumas y restas y multiplicación y división, nada más. Bueno, cuando llegás al valor final del total de emisiones que emitió la empresa, lo dividís por el total de producción. O sea, produjo, no sé, 100 toneladas de etanol, lo dividís por eso y te da el nivel de emisión por cada unidad que está generando, ¿no? Esa es la forma de... Y después, bueno, acompañamos a la empresa porque hay terceras partes que auditan esto, ¿no es cierto? Nos auditan. O sea, a ustedes. No puedes estar de los dos lados. O sea, vos le haces la reducción y le decís, bueno, esta es tu huella de carbono y bajala de esta manera, después viene una empresa y chequea lo que hicieron ustedes. Chequea lo que hicimos nosotros, qué factores de inversión usamos, le pide, bueno, consumiste, no sé, 100 litros de gasoil, mostrame la boleta para respaldar esto que estamos utilizando. O sea, no se puede presentar el papelito para exportar solamente de ustedes. Claro. Y no puedes estar de los dos lados, ¿no es cierto? O haces el cálculo o estás en la certificación, ¿no? Por la independencia que se requiere. Bueno, la Unión Europea requiere este tipo de certificados para la última directiva, la Directiva 3 de la Unión Europea, que se aplica a todos los biocombustibles y cada vez se ponen más exigentes. También hemos hecho trabajos para CAR, para California, para exportación, para producir otros combustibles como es el HBO, que es un combustible hidrogenado a partir de aceites, o los famosos combustibles de aviación, los SAF, que son Sustainable Aviation Fuel, que
tiene una proyección de crecimiento. Esa es una oportunidad para la Argentina tremenda, ¿no? Gigantesca. Vender combustibles, exportar combustibles para la aviación. Para que te des una idea, al 2030 el consumo proyectado de la aviación equivale a todos los biocombustibles producidos hoy en el mundo. Así que el crecimiento es impresionante. Así que bueno, ahí hay una gran oportunidad. O sea que realmente nos falta ahí en la barrida los biocombustibles. Ahora, porque nos quedan 5 minutos y la verdad me quedan todas las preguntas que pensé en hacerte afuera, pero quiero volver a una pregunta que le hice a Andrés Costamagna hace un rato, que es en la Cumbre Climática Mundial, cuando hizo el ICA su presentación, hablaban de que el campo es parte de la solución, sobre todo el campo en Argentina y en la región. ¿Vos coincidís y por qué? Después de haber hablado de algo explicado muy simple, pero para que todos lo entendamos, pero de un desarrollo muy importante de la Argentina. Exacto. Bueno, el campo puede ser la solución, hay que hacer las cosas bien, no siempre se hacen las cosas bien, eso hay que decirlo también, ¿no? Para esta famosa captura de carbono en la parte de suelos hay que amacarse muchísimo para trabajar. Falta mucho, o sea, estamos en los inicios, tenemos siembra directa, pero necesitamos buenas rotaciones, necesitamos cultivos de cobertura, que son cultivos que van entre los cultivos tradicionales, porque la idea ¿cuál es? Es que se haga fotosíntesis los 365 días del año, porque volvemos a esta famosa frase, ¿no? Cosechadores de dióxido de carbono, necesitamos plantitas que estén capturando carbono y almacenando en el suelo todo el año. Así que bueno, y para eso se requiere muchísima aplicación de conocimiento, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer las cosas tradicionalmente como se hacían anteriormente, cuando se metían en el arado y daban vuelta a la tierra y se liberaba todo el carbono a la atmósfera. Se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Comparativamente Argentina está mucho mejor que los europeos o los americanos respecto a las tecnologías que está usando, pero bueno, es un desafío muy grande, nos ayuda muchísimo los avances tecnológicos. Hoy era impensado hacer esto hace 10, 15 años, ¿no? Comentaba el tema de uso de drones, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Imagínate lo que es la cantidad de información que tenés que manejar en miles y miles de hectáreas para poder manejar esto y que esto se convierta en una realidad. Antes ir a hacer una medición de suelo era impensable, eran costos altísimos. Hoy a través de drones, imagen satelital, podemos bajar muchísimo los costos. Y esto... Que te dicen en qué área hay menos agua, en qué área... Te lo pregunto porque por ahí para vos es como serio, me estás diciendo, pero para la mayoría de la gente que no está en el mundo del campo no tenés idea de la tecnología que se está utilizando. Una de las cosas, hoy. Por ejemplo, me comentaba una empresa colega que estaban haciendo, es evaluar el margen bruto en todo el campo. O sea, el margen bruto es cuánto le queda al productor de ganancia. Y se dieron cuenta que hay un montón de sectores del campo que le da pérdida en vez de ganancia. Entonces, ¿para qué lo estoy trabajando? Lo dejo en conservación, capturo carbono, ¿no es cierto? Claro, y me dedico a las partes... Al Pepe trabajar el campo. Exactamente. Y eso te lo puede decir una tecnología bien fácil. Exacto. A través de, bueno, ligar la parte económica con la parte ambiental y la parte de tecnología de imagen, podés hoy en día manejar tu campo de manera de solamente trabajar las zonas que te den buenos rendimientos y ir diversificando, y esas zonas que estás dejando de lado las podés convertir en un proyecto de captura de carbono y tener ganancia por otra vía que no es la vía tradicional de producir, ¿no? En esto la humanidad tiene una gran deuda en cuanto a que producimos absolutamente de más, ¿no es cierto? 2/3 de los alimentos se tiran al mundo, quiere decir que se trabajan campos que podrían no trabajarse para tirar el alimento. Y eso también requiere muchísimo
muchísima capacidad, ¿no? Y tecnología para poder trabajarlo. Ahora, Jorge, entonces, para el campo argentino, ser sustentables es la mejor estrategia, digamos, es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad, exactamente. Si no estás convencido de que el planeta Tierra está en un problema con el cambio climático, por pragmatismo te conviene ser sustentable si sos del sector del campo. Te conviene, pero por otro lado hay que decir, tenés que invertir más y sobre todo tenés que meter mucho más cabeza en lo que estás haciendo y tener mucho más conocimiento, mucho más fácil manejar algo. Bueno, le aplico herbicida a todo, hago un solo cultivo por año, es mucho más fácil eso que trabajar con varios cultivos, elegir el cultivo que me conviene entre uno y otro, manejar el agua, manejar los nutrientes. Bueno, se requiere mucho más conocimiento esto y a eso vamos, toda la humanidad va hacia eso, a una agricultura mucho más inteligente, no solo por aplicación de tecnología, sino por aplicación de conocimiento. Qué interesante. Bueno, la verdad es que nos quedó corto y como tenemos que preparar una nueva gráfica para cuando vuelvas, me interesa mucho más que cuentes lo que vos ves en tus viajes, porque sé que viajas mucho por el mundo, que sos un estudioso del tema, así que te convocamos nuevamente. Muchas gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes. Y ya estamos aquí con Mariano Lechardoy, primera vez que viene al programa. Él fue subsecretario de Bioindustria de la Nación y además es el representante en Argentina de CAUPRO. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, veo que trajiste muchas cosas, pero me gustaría primero que te presentes un poco qué es CAUPRO. Bueno, mira, nosotros estamos trabajando con este sistema que es un sistema que te permite traquear los animales. Vendría a ser como ¿se pueden decir marcas? Sí. ¿Te acordás de LoJack? Sí, sí. Bueno, este es un sistema parecido al LoJack que te permite vincularte por GPS al satélite e identificar, traquear el ganado. O sea, ¿sí? vos se lo pones a la vaca. Esto es como una caravana, ¿sí? Sí. Sé que tu audiencia no es específicamente de campo, pero lo que es una caravana es un identificador de plástico que va en las orejas del ganado vacuno. Sí. Normalmente a los caballos no se lo podés poner en la oreja, se lo tenés que poner en algún bozal. Y entonces esto te permite identificar la ubicación geográfica del ganado y a través de unas redes que se llaman LoRa, o Low Rank System, que están vinculadas al satélite y con la nueva conectividad que tiene el agro ahora, que a través de distintos sistemas satelitales nos permite vincularnos y conocer a dónde está nuestro ganado. A ver, pará. Entonces, hay una red satelital que básicamente sigue esas... Este sensor. Ese sensor. ¿Y esa caja? Y en esta caja nosotros tenemos un kit de conectividad. A ver, acercala un poquito más ahí a la cámara. ¿La puedo arrimar acá? ¿Qué ¿Sí? es? Sí. Esta caja va en una torre Sí. o en un silo. Tiene que estar a cierta altura, entre 6 y 8 metros, y dependiendo de los obstáculos geográficos o de los árboles que haya en el camino, te permite identificar y vincular el sensor. Es como si vos lo tuvieras atado a cada uno de tus animales, que pueden ser o bovinos o también equinos. Caballos. Ahora lo que nosotros estamos trabajando mucho en este tema, que nosotros somos usuarios básicamente de esto, es en el tema de la seguridad, ¿sí? A ver. Que cuesta un poco por ahí vincular el tema de este servicio con lo que vos estás hablando, con el tema central del programa, pero si vos lo llevas a la idea de la ganadería, esto nos ayuda mucho a nosotros en la ganadería pastoril, ¿sí? Esto nace en España. Esta es una empresa que inició su actividad en España y hoy tiene más de 800 granjas que están utilizando este sistema. Y esto te permite hacer mucho más eficiente el pastoreo, tanto como decía Jorge, como lo que decía Andrés, sí. La eficiencia productiva, porque no tenemos que olvidarnos que el ambiente debe ser un negocio, y lo digo en el mejor sentido del término, sí. Porque mucha gente, cuando hablamos de ambiente, se olvida la palabra negocio, o por ahí se desprecia un poco, ¿no? O se asusta. O se asusta.
Entonces, nosotros pensamos que, así como cuando llevamos adelante la Subsecretaría de Bioindustria, teníamos que favorecer que ser ambientalmente sustentables o sostenibles, porque también está todo ese tema, sea un negocio. O sea, que te dé dinero ser sustentable. Que te dé dinero ser sustentable. ¿Y entonces? ¿Por qué? Porque Sí. vas a ser más eficiente, porque tenés que ser más eficiente y porque podés ser más eficiente. Las nuevas tecnologías ahora Sí. nos permiten acercarnos. Bien lo decía Andrés hoy, y creo que Jorge también. Las distancias, Argentina es un país muy grande y en el campo todo está lejos, ¿sí? Ahora con las nuevas tecnologías de conectividad nosotros podemos adoptar y utilizar sensores que nos permiten medir niveles de agua, movimientos del ganado, consumos, celos, bueno, muchísimas cosas que nos permiten hacer esto mucho más eficientemente. Y vos pasaste de la función pública a Sí, trabajar con tu propia empresa. totalmente. ¿Qué, Sí. qué dirías que sacaste de conocimiento sobre la función pública, de necesidades del sector, para luego trasladarlos a lo que estás haciendo hoy? Mirá, yo soy un fiel creyente. En el macrismo, ¿no? Estuviste vos. Sí. Bueno, estuve en distintos lugares ocupando distintas posiciones, pero fui subsecretario de Industria desde el 2015 al 2017. En un momento donde se aumentó el corte de bioetanol, que lo explicaba Andrés, del 10 al 12%. Hoy nosotros estamos consumiendo naftas donde el 12% del contenido viene del bioetanol, ¿no? Yo creo que haber trabajado en el Estado como funcionario público me permitió entender cuáles son las limitaciones que debe superar una empresa a la hora de poder cumplimentar todos estos trámites. Y desde el punto de vista... Trámites, decís, a todos los pedidos que hacen en los mercados internacionales para poder exportar. Totalmente. Al campo. Totalmente. ¿No? Que muchas veces, como productores, nos disgustan, pero... Que te dan fiaca porque era más fácil de la otra manera, pero te quedás afuera de los mercados. Sí. Muchas veces, coincido con Andrés, que son barreras pararancelarias, ¿eh? Muchas veces son barreras. Pero bueno, Es más proteccionismo que en realidad cuidar el ambiente. Que necesidad o convencimiento. Pero bueno, de todas maneras lo piden y si querés exportar no te queda otra que ser sustentable, sostenible y cumplir con esas regulaciones. Cumplir con estas regulaciones. Y vos como funcionario, digamos, como subsecretario, desde ese lugar, hoy pasando a la actividad privada, digamos, ¿ves que todavía te cuesta o le cuesta a la gente del campo entender en la sociedad? Recién Andrés decía que cada vez más estaban como metidos la gente del campo, pero creo que también había gente que lo hacía mal, como dijo Jorge. Yo creo que hay resistencias. La adopción se da cuando es rentable. Yo soy un convencido de que la adopción de los sistemas se da cuando es rentable, no cuando es obligatorio. Cuando te da dinero. Cuando te da dinero. O sea que básicamente el Gastar trabajo, más en la militancia, digamos, de los que trabajan con asesorar o vender tecnologías para ser más eficientes es educar al productor. Sí, y demostrar la rentabilidad. A veces es complicado. Decirle, mira que te conviene más. Claro, es complicado porque necesitas una inversión inicial. Esto es lo que tiene de bueno. No vengo a vender, pero los sistemas LoRa, lo que han hecho es bajar mucho los costos. Los sistemas LoRa es básicamente un satélite con una red, ¿no? El sistema LoRa es lo único, te ilumina, si vos tenés un punto de conectividad, como puede ser una red de telefonía o los nuevos sistemas satelitales que han entrado al país de nuestro amigo tan famoso sudafricano. Si vos tenés un punto de conectividad en el campo, vos con estas antenas, que tienen un costo muy barato, pero muy barato, vos podés iluminar con para transmitir pequeños paquetes de datos, hasta 5 o 6 kilómetros a la redonda. 5 o 6 kilómetros a la redonda es una distancia muy importante. Y entonces, lo que te permite es que vos vinculás los dispositivos, puede ser puede ser
un sensor que te mida el nivel de agua de una bebida, puede ser el sensor que te permita abrir un molino, puede ser el sensor que te permita abrir una tranquera o encender una luz. Con muy poquito consumo de energía y de envío de datos, vos lo vinculás a esta antena. Y esta es la antena que después sale al exterior. ¿Se entendió o es muy complicado? No, se entendió, está buenísimo. Por ahí lo expliqué mal, pero... No, lo explicaste bárbaro. Lo que pasa es que Taru me está haciendo, te queda un minuto y yo tengo muchas preguntas para hacerte, que corto nos está quedando el programa. No hay problema. Bueno, porque me quedaron millones de preguntas sobre bio para hacerte, que es tu tema. Vas a tener que volver la próxima, pero si vos tuvieses que, apelo a tu brevedad, 1 o 2 minutos, hablarle a la gente que no tiene nada que ver con el campo y le estás contando toda esta tecnología. ¿Vos también coincidís con lo que vienen diciendo los invitados anteriores sobre que el campo argentino sí es un faro y el campo en la región también es un faro en lo que es agro y tecnología, que es una oportunidad ser sustentables para el país, ya no digo para los empresarios, sino para el país? Yo estoy convencido. Que el campo sea sustentable es una oportunidad para el país, sí, para el desarrollo. Y te dejo una para la próxima, si es que vengo. Sí, vas a volver. Nosotros habíamos iniciado el desarrollo de un plan industrial que tendía a la unificación de la motorización con Brasil. Vos, como bien sabés, Brasil tiene motores flex. ¿Sí? El motor flex lo que te permite es usar distintos niveles de corte en función de la conveniencia económica. Argentina produce autos que van a Brasil y Brasil produce autos que van a Argentina. No entiendo todavía por qué los motores de los autos que usamos nosotros son distintos a los brasileños y no podemos tener un motor flex que nos permita, en el momento que nos conviene cortar con el 12%, cortar con el 12%, o en el momento que nos convenga cortar con el 80%, cortar con el 80%. ¿Y eso está en discusión? ¿O? Eso nosotros lo pusimos sobre la mesa entre el 15 y el 17 con Néstor Roblet, con Ricardo Burjaile, y por ahora quedó aparcado. Es un proyecto, o sea, lo plantean al gobierno. Nosotros cuando éramos gobierno, cuando Sí. estábamos, lo planteamos, pero yo creo que hay una gran oposición de la industria petrolera. Bueno, vas a tener que volver porque quedaron muchas, diríamos, pestañas abiertas para seguir en esta conversación donde todos aprendemos, que es básicamente aprendemos de ustedes los invitados, así que muy interesante escucharte. Muchísimas gracias. Gracias por venir y hasta la próxima. Adiós. Bueno, estamos con uno de los colegas que más sabe sobre estos temas, que gentilmente se ha venido de nuestros primos de Radio La Red aquí a los estudios de América, que está Marcos López Arriazu, que está en la red, lo escuchan todo el tiempo, sabe un montón. Gracias por venir. Gracias, Cata. Gracias por decir que es un montón. Sí. Soy un periodista, como No, todos pero los sabés periodistas mucho. somos medios generalistas y escuchamos estas cosas que escuchamos recién todo el tiempo y nos fascinan, ¿no? Tengo muchas preguntas y vengo mal Empecemos. hoy con los tiempos, con un No te desastre. preocupes. Así que primero te quiero preguntar, escuchaste a estos 3 invitados. Exacto. Sí. Grosos, te digo, tuviste Grosos. invitados de lujo en este programa. ¿Y qué conclusiones sacarías de todo lo que nos explicaron? Son temas que para todos los que no venimos del campo son complejos, pero a la vez uno se puede quedar con algunas cosas. Yo digo, wow, todas las cosas que está pensando haciendo el campo y uno no se entera. Bueno, primero eso es fantástico, pues es algo con lo que los periodistas agropecuarios convivimos y nos cuesta mucho explicarlo. Porque acordate, yo trabajaba en Intratables, ¿vos te acordás cuando venían los gauchos versus los veganos? Claro, y eso era bueno, todo lo que se contaba del campo. Eso se contaba, también estuviste en Radio La Red y me escuchaste Sí. hablar muchas veces Bueno, en los espacios. sí, pero ahí ya Pero en hablabas... esos pocos minutitos es muy difícil mandar estos mensajes. Entonces, lo que vos hiciste con 3, repito, especialistas de primera línea, es importantísimo. A ver, vamos por parte. La tecnología está. La tecnología para emitir menos, la tecnología para arrojar menos producto químico en el suelo está. La tecnología para emitir menos, creo que te lo dije recién, todo eso existe. Ahora es... Para cuidar el planeta Para Tierra. cuidar el planeta. ¿En qué medida lo puede adoptar el productor? Y ahí yo te tiro el primer dato. Hay unos 315.000 productores. Sí. De esos, 250.000 son agricultores familiares. Algunos muy eficientes. Que sean agricultores familiares es una característica de sus empresas o de su actividad,
pero no les hace mella en cuanto a lo eficientes que sean en su producción. Pero sí, te lo dijo Mariano, por ahí hay tecnologías que te cuesta acceder. Y un productor con una economía familiar, con un emprendimiento familiar, se hace difícil. Entonces, la tasa de adopción es lo que vos tenés que fijarte. Hoy se calcula que, por ejemplo, agricultura de precisión, esto de los drones, los sensores para ver dónde hay agua, dónde no hay agua. Dónde no hay agua, dónde va la máquina Sí. pasando haciendo una pulverización y ve una maleza y le dispara a esa maleza. Con mucha precisión, con claro. mucha precisión, ahorra producto Sí. y menor impacto ambiental. Bueno, eso no es de tan fácil acceso. Entonces, vos ahí lo que necesitas son políticas de promoción constantes. Se calcula, creo que te lo dije el dato, pero te lo repito, 20% de adopción de la agricultura de precisión en la Argentina, que es un muy buen número igual a nivel 20% de adopción. O sea, que falta, todavía tenemos un 80% para no cubrir usa. de usar esas tecnologías. Exacto, que no las usa. No estamos lejos de lo que pasa en otros países, ¿eh? La Argentina tiene una gran ventaja en esto, así como tiene la desventaja de políticas inconstantes, si querés, tiene la ventaja de que tiene los productores más jóvenes del planeta prácticamente. Si vos agarrás el promedio de edad de los tomadores de decisiones en la Argentina, estará entre los en el rango de 30, 40, 45 años. Si vos te vas a Estados Unidos, es un rango de edad mucho mayor. Entonces, esto hace que sea más fácil. Pero la parte económica siempre juega. Vos fíjate que te lo dijeron al menos 2 de los 3 invitados que tuviste, ¿no? El productor te adopta la tecnología cuando la siente en el bolsillo. Existe conciencia, eso es otra cosa. Existe conciencia. Y te diría que el del 2020 con la pandemia a esta parte es mucho mayor, pero tiene que dar en el bolsillo. Años 90, la soja transgénica llega a la Argentina, viene el sistema de siembra directa. La siembra directa no es un invento argentino, pero la Argentina la aplicó y hoy tenés el 90% de los cultivos en siembra directa. La siembra directa te ahorra agua, hace que el suelo esté cubierto todo el año, entonces te produce menos voladura del suelo, esa capa fértil, que son los primeros centímetros del suelo, la mantenés más protegida, mejorás la producción. Obviamente tiene también algunas consecuencias. En algún momento hubo un desmadre con el uso de agroquímicos. Hoy tenés un fuerte crecimiento de los biológicos. Bueno, la tecnología va tratando de solucionar los problemas que la tecnología genera. La siembra directa tuvo un salto enorme porque también era más rentable para el productor. Era más barato. Exacto. Que nuestro último invitado, Mariano, decía, hablando de tecnología y productores, la clave es tratar de explicarles que es un negocio ser más eficientes. Totalmente. Y cuidar el ambiente. Pero necesitas el acceso también. Y el acceso a la tecnología, cuando ese vos decís, costo. ¿y dónde está, digamos? Porque mi pregunta hacia vos era, bueno, hay una agenda climática mundial, hay compromisos. El campo, a pesar de todas estas dificultades, en Argentina y en la región, es un faro en avance tecnológico. Ahora vos decís, bueno, pero falta un 80% de los productores agropecuarios a los que no les llega. Incorporando. Bueno, primero que va a ir ¿Cuáles son llegando. los escollos, digamos? Va a La ir comunicación, llegando. la accesibilidad, el financiamiento. Financiamiento, accesibilidad, también difusión, también difusión. Ahí el INTA hace una labor muy importante, no hay que desproteger al INTA. En algún momento había una subsecretaría que se ocupaba de esto, de agricultura de precisión, en la Secretaría de Agricultura, que también se fue desmantelando, sin juzgar si era eficiente o no era eficiente, pero digo, había un interés y una intención de hacer cosas que seguramente eran muy mejorables. Te lo llevo a otro rubro totalmente distinto. A ver. El tema que ustedes hablan, ¿no? Transición 2030, dice, Sí. Transición energética. Vos tenés las grandes multinacionales que este año se cansaron de hacer anuncios de inversión en cambiar la energía eléctrica de sus plantas convencional por acuerdos con empresas de energías renovables. Ahí sí yo te llevo con estos molinos hermosos, porque la energía eólica es la que, una empresa específicamente, fue la que más se metió en ese rubro. Sí. Y este año tuviste por lo menos 3 anuncios de grandes empresas multinacionales diciendo nosotros vamos a reconvertirnos y el 100% de la energía de nuestras plantas va a provenir de energía eólica, limpias, sí. energías limpias.
También eso te lleva con la cooperativa eléctrica local a algún problema, porque pierden un cliente, pero bueno, no importa, esas son cosas, si querés, del día a día. Ahora bien, hay muchos feedlots que también dicen, che, pongamos un biodigestor, generemos energía a partir de los desechos de nuestros animales, nos proveemos nosotros y además le podemos vender a la red eléctrica local. Biomasa. Sí, en realidad sería biogás en este caso, porque a partir de los desperdicios de los animales es que vos generás esto. El año pasado se abrió, por ejemplo, en Coronel Suárez, un feedlot, se inauguró muy interesante, pero ahí vos ves una inversión de $10 millones. Ellos se generan su propia energía. Ellos generan su propia energía y además la inyectan en la red local. Mira qué interesante. ¿No? Pero esa inversión fue $10 millones. Claro, tenés que... Y es un feedlot de una empresa, una pyme agropecuaria, que funciona, que está todo bien, pero bueno, tenés que ver cómo desde el Estado podés hacer que eso funcione, ¿no? Hay otros casos anteriores que, por ejemplo, tuvieron que cerrar porque con los planes renovar, ¿no? Hubo muchas idas y marchas y en un momento era rentable, después dejó de ser rentable y siguió el feedlot funcionando, pero sin esa generación de energía. Claro. Por eso, digamos, se necesitan políticas activas para que esto funcione. ¿Y cómo la verdad estamos que es eso. hoy, con la foto de hoy? Y la foto de hoy está un poco atrás. Atrás. Está un poco atrás. O sea, vos, el campo critica. El campo necesita que le den más de estas herramientas. ¿Y primero pasa? Que tenés negocios que hoy no son rentables. Vos hoy la producción agrícola, un productor que hace soja tiene los márgenes muy ajustados, hay otros cultivos que son un poquito más rentables, pero digamos no es una rentabilidad de otros tiempos, ¿no? Y también tenés déficit de infraestructura muy importante que elevan tus costos de producción porque te elevan los fletes. Entonces la verdad que hoy no está el productor. Sabe que tiene esa necesidad, porque el mensaje sí entró y todos son conscientes, te lo decía Andrés Contamaña, todos quieren producir menos, producir mejor, producir más y emitir menos, te iba a decir. No sé si ganar más, o sea... poder entrar, exportar. Bueno, obviamente una barrera comercial, defenderte una barrera comercial es una cosa, pero hay una conciencia ambiental más grande que el negocio en sí mismo. Pero no lo podés llevar adelante a expensas de perder plata, porque si no vas a tener que terminar vendiendo el campo. Sí, obvio. Pero hay una cosa. Después de la pandemia hubo muchos hijos de productores que volvieron al campo y que en algún punto, no digo se hicieron cargo, pero empezaron a acompañar a los padres en esa producción. Los padres, imagínate, felices, porque siempre está la idea del productor, el día que me muera esto no va a quedar para nadie, nadie se va a hacer cargo de mi campo ni de mi producción. Y con ese regreso de los jóvenes también volvió o se acentuó esta conciencia ambiental. Claro, la demanda, ¿no? Generacional, las nuevas generaciones más conscientes de cuidar el planeta. Qué interesante esto que estás contando. Bueno, Marcos, como le dije a todos los invitados, te pido disculpas que se nos volvió el programa, pero viste que cuando el programa está bueno y los invitados saben mucho, te queda todo afuera. Y eso es lo que pasa, invitamos a 4 grosos. Así que gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Además de escucharte en Radio La Red todo el tiempo, te volvemos a invitar a este programa. Bueno, cuando quieran estoy disponible, me avisan y acá estamos charlando de estos temas, de los que quieran, vinculados con el sector agropecuario, que es un lugar hermoso para conocer. Muchas gracias, Marcos. Se nos volvió el programa, hice el lío con los tiempos, pero es por esto, porque estaban muy buenos los invitados. Espero que hayan aprendido, al igual que yo y todos los que hacemos Transición 2030 de nuestros invitados, que ese es el objetivo de este programa. Aprender, somos curiosos y queremos saber, y el campo tiene mucho para contar. Así que esperamos que les haya resultado interesante. Que estén muy bien, hasta el próximo fin de semana.